La salvación es el gran tema del Evangelio de Jesucristo. Y Evangelio significa las buenas noticias. Jesús y sus discípulos tenían como propósito anunciar esa buena noticia por donde fueran. La noticia de la salvación. Y qué gran noticia, que siendo pecadores, Jesús murió por nosotros. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y el Evangelio nos viene a reconciliar con ese Dios maravilloso que ofrece la salvación a todos los creyentes. Queda claro que Dios ha hecho todo por alcanzar al ser humano pecador. Ahora nos corresponde recibir esa gran noticia, ese Evangelio, hacerlo nuestro y hacer, por supuesto, la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nos unamos a Él por medio del bautismo. Vemos en la Biblia que deja claro que el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que acepta esta salvación tan grande en Jesús es bautizado y firma de manera voluntaria un pacto con Dios y es recibido con alegría en su familia. Bautizarse implica creer y aceptar de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y recibirlo como único Señor y Salvador personal. El bautismo representa el arrepentimiento público de los pecados y nos lleva a la conversión. Conversión que se comprueba con la muerte del viejo hombre, con el nuevo nacimiento y la producción de frutos para el reino de Dios. El capítulo 6 de la carta a los Romanos nos presenta la explicación más clara y más completa de la teología del bautismo cristiano. Pablo ahí aclara que el bautismo simboliza la muerte del pecador arrepentido, la sepultura del viejo hombre y la resurrección de la criatura nueva para gloria de Dios. Por lo tanto, el bautismo es la participación en la muerte y la resurrección de Cristo que efectúa una transición a una nueva creación. El bautismo debe de ser por inmersión para el arrepentimiento como el bautismo de Juan. Además, algunos pasajes detallan la necesidad suficiente de agua para la inmersión. Por ejemplo, Jesús, después de que fue bautizado, dice, subió del agua. Mateo 3:16. También Juan bautizaba junto a Salim porque allí había abundancia de agua, dice San Juan 3:23. Hechos 8:38 nos describe que Felipe y el eunuco subieron también del agua, descendieron y subieron del agua. Vale destacar que tenemos un modelo suficiente para poder imitar a Jesús. Y por las evidencias bíblicas fue por inmersión. Mateo 3:16. El bautismo se realiza en respuesta a la actuación de conversión del Espíritu Santo que efectúa en el pecador. Además, es también una condición para poder entrar al reino de Dios. San Juan 3:5. Cristo ha hecho del bautismo una señal de entrada a su reino espiritual. Él ha hecho de esto una condición positiva, la cual deben de cumplir todos los que quieren salvarse y reconocer al mismo tiempo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De esto vamos a estar hablando en nuestro estudio número 17 del curso básico La Fe de Jesús. Sean bienvenidos, mis apreciados hermanos y amigos, a este programa que le hemos denominado En Compañía de Jesús. Es necesario poder orar, pedirle a Dios que siga guiando estos estudios y que este estudio, especialmente del bautismo, sea de gran bendición para todos nuestros amigos. Que el Señor pueda dirigir este estudio y que el Espíritu Santo nos impresione para que este mensaje del Evangelio sea esparcido a todas partes y que como terreno fértil pueda ser depositada la palabra de nuestro Dios.
Vamos a orar para que Dios bendiga su palabra. Oremos. Querido Padre, buen Dios, te damos las gracias por la oportunidad de la vida. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad, por tu tierna misericordia, de estar en un momento especial del estudio de tu palabra. Te suplico, Padre, que este mensaje caiga con peso en los corazones de aquellos que no han pactado ni se han unido a ti a través de las aguas del bautismo. Que este estudio pueda quedar claro en sus mentes y los lleve a tomar una resolución para sus vidas eternas. Señor, gracias por tu palabra. Te suplico que tu Espíritu Santo guíe este estudio y sobre todo que tú transformes las palabras y que estas palabras transformadas por el Espíritu Santo impresionen el corazón de cada uno de nuestros amigos. Bendiga, Señor, este estudio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, amigos, para la honra y gloria de Dios, hemos llegado al estudio número 17 del curso básico La Fe de Jesús. Eso implica que nos restarían solamente 3 estudios más con este. Serían 2 estudios más, 18, 19 y 20. Serían 3 estudios más para poder cerrar el curso básico La Fe de Jesús. Así que, mis apreciados hermanos y amigos, como vimos en la parte introductoria, Dios ha hecho todo lo posible por alcanzar al ser humano pecador. Mandó a su Hijo único para que muriera en nuestro favor. Así que la salvación está en bandeja de plata y ha sido entregada a los seres humanos para que la hagamos nuestra. Y el estudio acerca del bautismo, nos vamos a dar cuenta que es simplemente una simbología, un acto donde el ser humano firma un pacto con el Señor para ser parte de la gran familia del reino de Dios. Así que vamos a iniciar con nuestro estudio acerca del bautismo, y nuestro estudio en esta oportunidad está dividido en 2 partes. Primero vamos a ver el verdadero bautismo y posteriormente vamos a ver las maravillosos resultados del bautismo. Y solamente son 6 preguntas. Así que nuestro estudio está dividido en 3 y 3 preguntas. Y al final de nuestro estudio está la resolución o lo que debemos de hacer cuando este estudio ha llegado a nuestras vidas. Así que vamos a dar inicio con la primera pregunta. ¿Quién mandó a bautizar? Y la respuesta la vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo. Esto nos indica a nosotros que no es una invención humana, no es un invento humano. A Dios le place este símbolo para poder unirse con el ser humano pecador y de esa manera, a través de un símbolo, poder alcanzarlo, ya que en este símbolo está compactado todo el plan de redención. Porque en ese símbolo vemos la representación de la muerte de Jesús y su resurrección. De igual manera, vemos la muerte de la antigua persona y cuando se surge del agua, simbólicamente surge como una nueva criatura delante de la presencia de Dios. Son actos que Dios dejó que el ser humano debe de aplicarlos a su vida como un símbolo para poder unirnos con el Señor. Es similar al matrimonio. Cuando nosotros nos casamos, hacemos una firma. Una firma es prácticamente un símbolo que tú estás aceptando a la persona para que forme parte de tu vida. Y Dios de esa manera nos une en una sola persona, a pesar que somos 2. Cuando pasamos por ese maravilloso acto también del matrimonio, 2 personas simbólicamente se vuelven una y por medio de una firma. Así que es un símbolo. De igual manera, el bautismo representa ese símbolo de entrega donde nos unimos a Cristo Jesús para que Él nos cubra con su justicia perfecta que nos va a permitir entrar al reino de los cielos. Así que el capítulo 28 del Evangelio de San Mateo nos explica que quien mandó a bautizar a sus discípulos es nada menos que Cristo Jesús.
Dice el versículo 18. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que os mando, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué maravilloso verso que nos explican que es Jesús quien ordenó que sus discípulos extendieran el evangelio, haciendo discípulos, bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que queda claro que quien mandó a bautizar es el mismo Señor Jesús. Así que para dar respuesta a la primera pregunta, ¿quién mandó a bautizar? Es nada menos que Cristo Jesús. Jesús ordenó a sus discípulos que deberían de esparcir el evangelio, uniendo a todo ser a Cristo por medio del bautismo. Así que la siguiente pregunta: ¿cuál es la forma correcta de bautizar? Y acá nos encontramos un punto donde hay diferentes ideas que el ser humano ha tomado a bien para unirse al Señor, pero que esas ideas humanas no son aceptadas por Dios, ya que queda claro que hay una sola forma de bautismo, como lo explica el apóstol Pablo: un Señor, una fe, un bautismo, refiriéndose a una forma de bautismo. El ser humano ha inventado muchas cosas en cuanto al bautismo. En una ocasión escuché un bautismo en pétalos de rosas. En otra ocasión escuché a alguien decir: ponga su mano en la radio que va a ser bautizado en este momento. La Biblia deja claro que debe de haber abundancia de agua, porque debe de representar la tumba líquida, una tumba que representa la unión de Cristo cuando estuvo muerto, y cuando salimos del agua representamos que también resucitamos a nueva criatura como Jesucristo resucitó. El mismo libro de Mateo, capítulo 3 y el versículos 13 en adelante, nos van a presentar que Jesús es quien nos dio ejemplo, siendo un ser perfecto, un ser santo. Quiso cumplir toda profecía, de acuerdo a lo que describe la profecía de Daniel capítulo 9. Por eso es que Juan no quería bautizarlo, porque se sentía indigno, a tal punto que expresó que no era digno ni siquiera de desatar sus sandalias. Es acá donde el versículo 13 en adelante describe esa escena maravillosa donde Jesús fue bautizado por Juan. Entonces Jesús vino a Galilea, Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Y Juan se oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús respondió: deja por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces Juan consistió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. Y esta es una expresión muy importante en este estudio. Subió del agua. En ese momento el cielo se abrió. Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Aquí miramos a la triunidad representada en favor del ser humano. El Padre, quien nos perdona; el Espíritu Santo, quien nos conmueve de pecado; y nos manda a Jesús, quien efectuó la salvación viviendo una vida perfecta y muriendo en la cruz del Calvario. Acá miramos la testificación del Padre de la forma de paloma que toma el Espíritu Santo y que se posa sobre Jesús. Y ahí miramos al Hijo obediente cumpliendo el mandato y dando ejemplo a todo ser humano que cree en Él, que también de igual manera debe de pasar por el bautismo del agua. Debe de hacer esa representación como Jesús también lo hizo. Así que la pregunta la vamos a responder con esta cita, y nos decía la pregunta: ¿cuál es la forma correcta de bautizar? Debe de ser por inmersión.
debe de ser totalmente sumergida la persona en agua. Y cuando la expresión subió del agua es importante por el hecho de que debe de haber abundancia de agua para poder sepultar por completo a una persona, que simboliza la muerte a la antigua persona y que surge como nueva persona. Así que en Mateo capítulo 3 del 13 en adelante miramos al ejemplo de ejemplos, Jesús bautizándose. Y número 2, miramos que debe de haber abundancia de agua porque representa la tumba líquida donde debemos de ser sumergidos. Ahora, la pregunta número 3, ¿es indispensable el bautismo para salvarnos? En primer lugar, hablar de Nicodemo. Nicodemo llegó un momento donde se entrevista con Jesús y el mismo Jesús le dijo, es necesario nacer del agua y del espíritu. De lo contrario, no tendríamos posibilidad de entrar en el reino de los cielos. Así que es un requisito indispensable. Y Marcos capítulo 16, versículo 16, lo va a dejar un poco más claro, que es importante que nosotros pasemos por ese acto o ese símbolo. De lo contrario, perderíamos la salvación, porque dice, el que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Solamente en la Biblia encontramos un caso de una persona a la par de Jesús al momento de morir, que creyó en Jesús, le aceptó a Jesús en ese momento. Por supuesto, por su condición no se podía bajar de la cruz para irse a bautizar. Y allí fue donde Jesús le dio la promesa de que él iba a recibir la salvación. De los demás casos que en la palabra de Dios encontramos en todo el libro de los Hechos, cuando el evangelio se iba extendiendo desde el primer sermón, cuando el Espíritu Santo ya había sido derramado en el Pentecostés, la gente se empezó a unir en cantidades al movimiento que el Señor Jesús había instituido como la iglesia primitiva, y se unieron a través del bautismo. Así que es importante el bautismo no solo para unirnos a la gran familia de Dios, sino para poder entrar al reino de los cielos. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no crea será condenado. Así que es un requisito indispensable para la salvación. Para toda persona que llega a confrontarse con el evangelio, con la buena noticia de salvación, si nosotros llegamos hasta el proceso de la conversión, debemos de estar claros que este símbolo debe de estar como sello en nuestras vidas, que estamos siendo identificados por el Padre como que le pertenecemos a Él. Es un acto público donde nos arrepentimos de nuestros pecados y públicamente damos a conocer nuestra fe. Y el Señor nos recibe y nos otorga de su justicia por medio de la fe. Recuerda que la salvación siempre es por fe, es por gracia, no es por ninguna obra, pero simplemente es un acto que todo ser humano debe de realizar para alcanzar la salvación. No queda de otras. Si el evangelio ha llegado a nuestra vida y hemos sido confrontados con esta verdad, es necesario que nosotros pasemos por el bautismo. Así que es indispensable el bautismo para la salvación. Marcos 16:16 lo deja claro. De igual manera, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, voy a darle lectura. Considero que es importante esta cita, a pesar de que no está en nuestro formato de estudio de la fe de Jesús, pero es importante darle lectura. 3:5 del Evangelio de San Juan nos dice, respondió Jesús, te aseguro, y esto lo está diciendo Jesús, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que es importante, es necesario, es indispensable. Pasamos a la siguiente parte de nuestro estudio, donde vamos a ver los maravillosos resultados del bautismo. Así que en Hechos capítulo 2, vamos a responder la pregunta número 4. Dice la pregunta, ¿qué dos maravillosas bendiciones se reciben con el bautismo? En primer lugar,
el Señor no nos deja solo desde el momento que le aceptamos y le recibimos, sino que nos otorga al Consolador, nos otorga al Espíritu Santo. Y al mismo tiempo, cuando realizamos este acto, somos perdonados de nuestros pecados. Dice el capítulo 2, versículos 38, cuando el apóstol Pedro le predica a una gran multitud, y ese mismo día se bautizaron como 3,000 personas en un solo sermón, donde el Espíritu Santo les impresionó. Y es ahí donde Dios otorga el perdón y también el don del Espíritu Santo. Nos otorga el perdón y el don del Espíritu Santo. Nos dice el versículo 38. Pedro contestó: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí miramos esos dos grandes regalos que Dios otorga, o dos bendiciones que Dios otorga a aquel que cree en Jesús y le recibe. Primero, automáticamente son perdonados todas sus iniquidades, y al mismo tiempo recibe la persona el don del Espíritu Santo para poder sobrellevar los combates espirituales que va a afrontar de allí en adelante. Así que, mis apreciados hermanos y amigos, dos regalos maravillosos que recibimos al momento de bautizarnos, o bendiciones, es el perdón de los pecados, y también recibimos el don del Espíritu Santo. La siguiente pregunta nos dice, que es la pregunta número 5, ¿a qué institución divina se unen los bautizados? Cuando una persona es bautizada, se une a la gran familia de Dios. Así que nos unimos a hermanos en un sentido espiritual por la misma fe, hermanos que están en el otro continente, en Europa, en Asia, en cualquier parte donde este evangelio ha llegado. Cuando tú te bautizas, te unes a esa gran familia que representa como embajadores de Jesús en esta tierra. Ahora, preguntémonos si los ángeles son creación de Dios. Claro que sí. Así que también somos familia de los ángeles. Somos familia de los habitantes del cielo. Y somos familia de aquellos que también han optado por esta fe. Así que, ¿a qué institución divina nos unimos los bautizados? Dice el versículo 41. Así los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se les unieron en ese día como 3,000 personas. ¿A dónde se unieron? Dice el verso 42, y perseveraban firmes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y la oración. Y el versículo 47 dice, alabando a Dios y disfrutando la simpatía de todo el pueblo, el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. Así que nos unimos a la institución que Dios estableció en esta tierra, la iglesia, el cuerpo de Cristo, el que Él dejó en esta tierra para que sea el medio para alcanzar a otros seres humanos a través de la predicación de la buena noticia que Jesús murió por nosotros aún siendo pecadores. Así que alabado sea el nombre de Dios por este maravilloso símbolo, que nos unimos a la gran familia de Dios, recibimos el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo, y en ese mismo momento que salimos del agua, pasamos a ser familia de Cristo. La pregunta número 6 y final de nuestro estudio nos dice, ¿qué gloriosa experiencia obtiene el bautizado? Y lo vamos a encontrar en la explicación más amplia que encontramos en la Biblia, y queda de tarea para nuestros hermanos y amigos que ven este programa, que el capítulo 6 de la carta a los Romanos nos van a dar una explicación clara de ese símbolo. Ahí Pablo nos va a explicar que simbolizamos la muerte a nuestra persona y surgimos como nuevas criaturas. Ese es un símbolo. Representa la muerte de Jesús y la resurrección.
A través de ese acto nos unimos a la gran familia de Dios, recibimos el perdón de nuestros pecados y también el don del Espíritu Santo es otorgado a nuestras vidas para poder luchar en favor de la causa de Cristo. Así que el capítulo 6, verso 4 nos dice, porque fuimos sepultados juntos con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Así que la gloriosa experiencia es a partir de allí, de ese acto, andar en nueva vida. Y todo para honrar el nombre de Dios. Y es acá donde se deben de ver los frutos de que verdaderamente hemos sido transformados por el poder de la palabra. Poco a poco, en el proceso de la santificación, debemos de ir dando muestra del carácter de Jesús. Ahí están las 3 etapas que durante nuestro estudio lo hemos venido explicando. Primero, somos justificados. Quiere decir que Jesús nos perdona. Posteriormente entramos a un proceso que le llama la Biblia santificación. Y que en ese proceso vamos abandonando todo pecado. Y al final vamos a llegar a la glorificación o a la redención, el rescate completo, donde seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta. Y es allí donde vamos a recibir al Señor en el aire para llevarnos con Él a morar por una eternidad. Así que el estudio es bastante corto, pero creo que es claro y contundente en la palabra de Dios, que es un acto indispensable para alcanzar la salvación. Queda de tarea estudiar el capítulo 6 de la carta a los Romanos, ver todo el libro de los Hechos, cómo el Evangelio se iba extendiendo a tal punto que el Evangelio llegó a nuestras vidas de una u otra manera. Ahora nos corresponde realizar todo designio que Dios ha establecido para nuestras vidas y también aceptar cada uno de los requerimientos que Dios estableció. Y uno de los requerimientos es que es necesario para poder alcanzar la salvación pasar por las aguas del bautismo. Aunque la Biblia nos habla específicamente de 3 bautismos. Nos habla del bautismo del agua, que es ese acto. Después el bautismo del nacimiento del Espíritu. Es cuando nos conmovemos en su totalidad por el pecado y nos duele cometer esos errores, aunque los seguimos cometiendo, pero cada día nuestro carácter se transforma a la semejanza de Cristo. Y viene el bautismo de fuego, que son las pruebas, y la Biblia da muestra de ello, que el mismo Señor Jesús pasó por ese bautismo duro, que en la Biblia lo encontramos como la copa que Él bebió en favor de la raza humana. Así que es un proceso a partir del día que nosotros aceptamos a Jesús y decidimos hacer ese acto simbólico de ser sumergidos en las aguas que representan la tumba líquida. Así que, mis apreciados hermanos, pasamos a lo que es lo que debemos de hacer. Número 1, debemos de creer en el Señor Jesús. Solo en Jesús hay salvación. Él es el único medio entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Y Él vivió una vida de total santidad para alcanzar al ser humano. Debemos de abandonar el pecado que tanto dolor causa en el corazón de Dios. Cada día debemos de ir perfeccionando nuestra vida a la imagen perfecta de Jesús. Número 3, pedir el santo bautismo. Si este mensaje llega a tu vida y estás consciente que es un mensaje claro, contundente en la palabra de Dios, no dudes en llamarnos, en buscar cómo es que este video llegó a tu vida, cómo es que este mensaje llegó a tu vida. Es un mensaje claro, sencillo, pero es aquí donde Dios te confronta y te dice que es necesario que pases por este acto. Y la iglesia debe estar en toda la disposición para poder suplir esa necesidad espiritual. Estaríamos dispuestos a mover cielo y tierra, humanamente hablando, para que tú puedas pasar por este proceso si tú así lo deseas. Y por último, debemos de responder prestamente al llamado de Dios. No andar
dilatando el tiempo en nuestras vidas. El tiempo es corto, las profecías se están cumpliendo cada vez más. El tiempo que resta es poco. Ya muy pronto Jesús viene, ya van a caer los juicios divinos y aquellos que ya estén en las manos mismas de Dios van a ser cubiertos con su presencia y su poder, y ningún mal va a llegar a sus vidas. Por eso es que Dios está llamando para que podamos aceptar este mensaje donde Dios nos quiere dar la salvación a todos aquellos que le aceptemos como nuestro único y suficiente Salvador. Y llegamos a lo que es nuestra resolución. Creemos en el santo bautismo por inmersión. Deseo ser bautizado siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios por aquellos que ya pasamos por este rito. Es un rito, es un símbolo. Pero si tú no has pasado por este rito, te invitamos a que prestamente tú lo puedas hacer, porque el día de mañana no nos pertenece. Así que llegamos al final de nuestro estudio. Que Dios derrame abundantes bendiciones y queremos escuchar esa agradable noticia que tú nos vas a decir que deseas ser bautizado. Y nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, vamos a estar en toda disposición para tener el recurso disponible para que tú pases por las aguas del bautismo. Que Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, te conceda paz y que Dios pueda seguir abriendo las ventanas de los cielos para que muchas bendiciones sean derramadas en tu vida. Bendiciones, apreciados hermanos y amigos que nos ven a través de este medio. Bendiciones para todos.